día una de las clases es RCIU, que también es parte del peso bajo en un recién nacido. Otra de las clases que vamos a ver es trauma obstétrico. Trauma obstétrico puede ocasionar múltiples patologías en el recién nacido, como por ejemplo fractura de clavícula, que es la más frecuente, el caput, el cefalohematoma y los traumatismos que puede ocasionar también hay que tomarlo en cuenta. Y el tema que su currícula manda, que es lactancia materna. Lactancia materna es un tema bastante interesante, bastante importante, que lamentablemente solamente lo van a llevar en pregrado, porque después cuando ustedes hagan internado o cuando hagan residentado se van a dar cuenta que no hay mucha información de teoría o tampoco hay mucha enseñanza del mismo. Si ustedes quieren saber sobre lactancia materna, actualmente existen cursos básicos o cursos avanzados de lactancia materna que lo dan ciertas academias o la Sociedad de Pediatría, ¿no? O ciertas academias especializadas en lactancia materna. Para nosotros poder saber lactancia materna tenemos que saber desde el antes, es decir, desde la anatomía de la mamá, desde la anatomía de la mujer. ¿Qué tenemos que saber? La fisiología también es importante. Tengo que saber a nivel hormonal cuáles son las hormonas que están comprometidas en la lactancia. Tengo que saber la anatomía del recién nacido, los factores que conllevan a que mi lactancia sea exitosa. Aparte, las técnicas de amamantamiento, las dificultades que se dan en el momento de la lactancia. Actualmente vemos consultoras de lactancia, no sé si han escuchado, que no son incluso personal médico o personal de salud. Algunas simplemente estudiaron para consultoría de lactancia materna y hoy en día dan duro al personal de salud. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe de lactancia, le dice pues al año de edad, ya deja la lactancia porque eso es agua. Muchos de ustedes de repente han escuchado eso, ¿no? Escuchar decir, eso ya no es leche, eso es pura agua, ya no tiene nutrientes, ¿no? Entonces, a veces mal informamos, ¿no? No sabemos hasta cuándo es la lactancia materna, no sabemos cuándo es lactancia materna exclusiva, no sabemos hasta qué edad se le da, no sabemos qué nutrientes tiene. Entonces eso es un poco vergonzoso que nosotros siendo personal de salud no lo sepamos o que peor aún mal informemos. Y por ello hay muchas personas, muchas mamitas que se han interesado en este tema y han estudiado consultoría de lactancia materna. La consultoría de lactancia materna son cursos que se dan a nivel nacional y que también, si es que hay alguien interesado en el tema, hay un certificado a nivel internacional en Estados Unidos que se da un examen. Y tú puedes ser consultora a nivel internacional. O sea, puedes dar tus charlas de lactancia materna de aquí a cualquier país. Hoy en día la lactancia es importante, ¿por qué? Porque está demostrado que baja los procesos infecciosos, baja las enfermedades en el recién nacido, hay beneficios para la mamá, ¿no? Y es multibeneficios en general. Por ello es que hoy existe lo que es prolactancia. ¿Ya? Entonces, lactancia es un tema bastante bonito, bastante importante. Particularmente yo me interesé muchísimo el día que fui mamá y me empecé a preocupar más del tema de lactancia y me di cuenta que siendo pediatra sabía muy poco de lactancia y aprendí más de lactancia en el momento en el que fui mamá y nos tuvieron que encerrar en pandemia y ahí fue donde me puse a estudiar cursos y empecé a ver un poco más. Y cuando volví, fui presidenta del comité de lactancia y nosotros certificamos el hospital donde trabajo como hospital amigo de la madre y del niño. Y luego ya estudié para ser evaluadora de la DIRIS Lima Norte, en el cual vamos a los centros de salud o a los hospitales a evaluar que estos hospitales sean hospitales amigos de la madre y del niño. Actualmente, el año pasado, o este año, ha certificado el hospital Sergio Bernales, Coyique, que hemos sido los evaluadores de la DIRIS, también ha certificado o ha recertificado Cayetano, Loaiza también, Puente Piedra está este año para entrar a recertificación. ¿Cuál es la importancia de, por ejemplo, de estos hospitales amigos de la madre y del niño? Que estos hospitales tienen que defender la lactancia desde el minuto cero. Habíamos hablado del contacto precoz y no separar a la mamá del bebé y que inicie la lactancia. Entonces, lo que se lucha en estas certificaciones es que se cumpla eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, separamos a la mamá y al niño, ¿no? Y no iniciamos la lactancia. Entonces, la certificación
busca ello: el contacto precoz, el inicio de la lactancia y que en alojamiento estén en conjunto. Además de otros factores como por ejemplo tener un lactario institucional o que las trabajadoras del hospital estén yendo, si es que están en su hora de lactancia, que puedas ir a sacarse, a extraerse la leche, ¿no? Entonces, de repente ustedes han visto, ¿no? En algunos mall que hay estos lugares de lactancia, ¿no? Porque existe el lactario, ¿no? Entonces, porque existe ciertos reglamentos de los cuales pues tenemos que conocerlos como personal de salud. Existe incluso un reglamento de alimentación infantil en el cual no podemos, por ejemplo, impulsar un nombre comercial de alguna leche, ¿no? Porque estamos interviniendo en el pensamiento de la mamá, dándole a conocer que la fórmula es mejor que la leche materna, ¿no? Entonces existen ciertos reglamentos que ustedes es necesario que lo sepan. Entonces, habiendo dado un preámbulo de lactancia materna, vamos a empezar con el tema de hoy, que es bastante bonito. Primero tenemos que conocer la anatomía de la mamá, ¿no? La anatomía de la mujer. Tenemos que saber un poco de fisiología, la composición de la leche materna, los beneficios de la leche materna tanto para el recién nacido a corto y a largo plazo, los beneficios para la mamá, los beneficios para la sociedad, las técnicas de buen agarre, que es importante cuando ustedes sean internos poder enseñarle a la mamá cómo es que tiene que dar de lactar, porque aunque parezca mentira, hay mamás que no tienen una buena técnica y eso va a generar que haya grietas en el pezón y por ende van a abandonar la lactancia. Entonces ustedes como a futuros internos tienen que saber cuál es una buena técnica de agarre para poder tener una buena lactancia. Bueno, en lactancia en tiempos de COVID, que se dio porque hubo ciertos parámetros o ciertas cosas que se separaban a la mamá del niño, pero que ya actualmente sabemos que no. Por embriología, sabemos que la glándula mamaria es un conjunto especializado de glándulas apocrinas sudoríparas. No funciona la otra. Delegado, tienes que ver cómo funciona todo, pues. No sé, ¿no? Esa es la pila. La glándula mamaria es un conjunto especializado de glándulas apocrinas, sudoríparas, que en el curso evolutivo van a ir modificando su secreción produciendo la leche. ¿A qué edad se da la línea mamaria? Se denomina, la denominada línea mamaria más o menos se da el desarrollo embriológico a través del tejido ectodérmico. ¿A qué edad? Entre la semana 4 a la semana 6 a nivel fetal. El recién nacido, como vemos la glándula, el desarrollo de la glándula mamaria, vemos que está bastante pequeño, vemos en la etapa prepuber, la etapa puber y cuando una mujer está gestando. De igual manera, en la edad adolescente podemos clasificar la mama mediante los estadios de Tanner. ¿A qué edad se empieza a dar este crecimiento de la mama? Aproximadamente entre los 8 años y los 13 años de edad. ¿Y cómo se llama la primera aparición de lo que es el botón mamario? Se llama telarquía. El aumento de estrógenos y de prolactina provoca el crecimiento estromal y ductal, mientras que la progesterona lo que va a hacer es el desarrollo alveolar y lobulillar. Cada mama tiene aproximadamente entre 15 a 20 secciones denominadas lóbulos. Arriba vemos, por ejemplo, que la grasa en una mama va a ser predominante entre un 90 a un 50, perdón, entre un 65%. ¿Qué significa que un 65 o 50% sea grasa? Que una mamá que tiene más mama no precisamente va a tener mayor producción. No es que sea más mama o menos mama, menos producción. No. Puede implicar, sí, pero no es un mecanismo que vaya a decir la persona que tiene menos mama no puede producir leche. No, porque el mayor componente del tejido en la mama es grasa. Los lóbulos van a ser más o menos entre 4 a 18, ¿no? 9 en promedio. Se habla también entre 15 a 20 secciones denominadas lóbulos.
Cada lóbulo va a tener lobulillos y estos lobulillos se van a dividir en bulbos y se unen mediante conductos finos llamados ductos. Estos ductos van a conducir al pezón en el centro de un área oscura llamada areola. Entonces, la mama son glándulas apocrinas, que son sudoríparas, modificadas estructuralmente y de alta especialización funcional. Van a generar las células productoras de leche. Entonces vemos que la unidad contráctil se llama alveolo. Ahí vemos una fotografía en alveolo aumentado, en el cual vemos la célula mioepitelial, que es la que rodea el alveolo. Luego vemos el seno lactífero. Daniel, ¿y tú crees que puedas ir a preguntar si es que... ¿Sí? Te esperamos, cosa que así no pierdes nada. ¿Sí? Alveolos, ¿no? ¿Cuál es la unidad contráctil? Son los alveolos, que son las células productoras. Luego tenemos los senos lactíferos o los conductos. Estos conductos antiguamente recibían el nombre de depósitos, es decir, se creía que la leche se producía aquí en los alveolos y se almacenaba en estos senos lactíferos o conductos lactíferos. Actualmente, mediante fotografías microscópicas, mediante estudios, se ha visto de que estos de aquí simplemente son pasaje, nada más. Se produce aquí la leche, pero aquí solamente pasa hasta salir por el pezón. Entonces tenemos los lóbulos, tenemos los lobulillos, los senos lactíferos y tenemos la unidad contráctil, que es el alveolo. ¿Y cuál es el tipo de epitelio que tiene? Es mioepitelial. Aparte de la mama, también yo tengo que ver que el recién nacido tiene cierta anatomía muy distinta a la del adulto. El paladar, por ejemplo, blando, como vemos del adulto, es de forma más horizontal. En cambio, el paladar blando de lo que es el lactante es un poco más vertical. Aparte de ello, tiene almohadas o en la zona de las mejillas, almohadas grasas, que más adelante reciben el nombre de las glándulas de Bichat. Ello está disminuido en pacientes prematuros, en bajos de peso al nacer, pequeño para la edad gestacional y RCIU. Por ello, en estos recién nacidos tienden a tener cierta dificultad en el momento de la succión. Es decir, la fuerza con la que succionan no va a ser igual que alguien que está con un buen peso o que está a término. Incluso en los prematuros, como no tienen buen reflejo de succión, tienen disminución de este reflejo, lo que se le envía es terapia de succión. Vienen los médicos rehabilitadores y empiezan a ayudar a mejorar la musculatura y también lo que es la fuerza para la succión. Entonces vemos las mejillas, las almohadillas, ¿no? ¿Qué otro problema creen que podría haber con la lactancia en la anatomía del lactante? El paladar hendido, ¿qué más? Labio leporino, ¿qué más? Atresia de esófago, pero es más abajo, ¿no? Más que todo aquí, en la zona orofaringe en todo caso. El frenillo, ¿cierto? Anquiloglosia. En cierta forma hace que la lengua sea un poco pegada, ¿no? Y eso hace que pueda tener cierta dificultad para la lactancia. No es un factor absoluto, pero sí podría ser un factor relativo. Entonces, el que sea prematuro, el que sea bajo peso al nacer, el que sea RCIU, el que tenga alguna alteración a nivel orofacial, el que tenga frenillo, puede conllevar a que pueda dificultar la lactancia. Y si yo hablo de la mamá, ¿qué creen que podría haber de dificultad en el pezón, por ejemplo? La falta de preparación en el pezón, en cierta forma, sería un pezón plano, ¿no? O invertido. ¿Han visto, han pasado visita en alojamiento?
Cuando pasamos la visita en alojamiento, por ejemplo, vemos mamitas que tienen el pezón plano o peor aún, el pezón invertido. ¿Y cómo podemos hacer para que este pezón pueda formarse? Uno es el papá. El papá puede ayudar, ¿no? Mediante la succión puede ayudar a que el pezón forme la manera de que pueda tener la forma adecuada. Otros son las jeringas de 20. Con la jeringa de 20 se hace a que se pueda ir formando el pezón, ¿ya? Entonces son factores que pueden conllevar a que la lactancia sea dificultosa, pero que sí hay una solución al respecto. Cuando recién nace, nosotros, por ejemplo, no sé si han visto algunos videos en el cual se pone al bebé en el contacto y el bebé empieza a buscar algo, está que busca algo y llega un momento en el que busca, huele y coge el pezón. ¿Por qué coge el pezón? Porque sabe que tiene que lactar, ¿no? Entonces eso es un mecanismo ya algo humano, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando la mamá a veces se va y deja su prenda con la que, su bata, ¿no? El bebé empieza a llorar, empieza a tener el estímulo del olor. Este estímulo del olor se da por estas glándulas que se llaman las glándulas de Montgomery. Estas glándulas de Montgomery, su función es producir secreciones sebáceas que mantienen la areola y el pezón lubricados, y en el embarazo toman la apariencia de unas pelotitas que van a sobresalir sobre la piel, adquiriendo un aspecto más marcado de lo habitual. Esto de aquí va a tener el olor de la leche, por ello es que se va a pegar en la ropa y va a generar que el pequeño vaya a estimularse simplemente por el olor. Entonces estos tubérculos de Montgomery tienen una gran función en el momento de que el bebé va a estimularse. Por fisiología, hemos visto embriología, hemos visto anatomía, hemos visto dificultades. Por fisiología hay dos hormonas muy comprometidas con lo que es la producción de la leche. Producción es prolactina. Succión o eyección es la oxitocina. No se olviden, son preguntas para toda la vida que no tenemos que olvidar porque son preguntas de examen, tipo examen. ¿Cuáles son las hormonas encargadas de la producción de la leche? Si hablan solo de producción, estamos hablando de prolactina. Si hablamos de eyección o succión, es la oxitocina, ¿ya? Mediante el reflejo de succión, mediante los nervios intercostales 4-6, llega a nivel del hipotálamo, del hipófisis anterior, y se va a dar la producción de la prolactina. Entonces es una regulación endocrina, un mecanismo de succiona, produce. Prolactina produce eyección, oxitocina mediante la succión. La prolactina tiene estimulado también por el alivio, ¿no? Mediante las endorfinas van a aumentar la prolactina. Y la oxitocina va a ser producida cuando se dé un ambiente de confianza, un ambiente íntimo, un ambiente de silencio, de seguridad, ¿no? De calor. Esta es la hormona de la felicidad en cierta forma. Entonces, si yo estoy en un ambiente bastante tenso, en un ambiente bastante que le voy a estar gritando a la mamá para que dé a luz, posiblemente pues voy a estar bloqueando esta producción de oxitocina, porque la oxitocina está asociada a la hormona del placer. Y si yo estreso más a esta mujer, posiblemente tenga problemas con la lactancia. Igual, una mujer que cree que no va a producir leche, no va a producir. ¿Por qué? Porque ya está asociando psicológicamente de que no va a producir y esta hormona le está bloqueando. Entonces, cuando nosotros estemos frente a una mamá que crea que no puede producir leche, nuestra función es informarle que lo que le va a ayudar a producir es que el bebito succione. Y eso va a llevar al cerebro la información y va a seguir produciendo. Porque muchas mamás dicen, yo no produzco leche, no produzco leche, no produzco leche. Porque ya se mentalizaron que pues no van a producir leche. Y recuerden que tiene que ver con un mecanismo de alivio también, que es la oxitocina. Entonces, el principal mecanismo para la producción de leche es la succión. Y la succión se va a dar
mediante la misma succión de la mamá mediante el pezón, ¿no? Y esto va a estimular el reflejo y va a hacer que produzca. Succión es igual a producción, ¿no? Si tengo una mamá tensa, con dolor, con dudas, con preocupaciones, va a hacer que bloquee esta producción y por ende vamos a fracasar la lactancia. Ahora, ¿qué es la leche materna? La leche materna es un fluido vivo, con células vivas, con enzimas, con factores inmunes y con factores de crecimiento activos, que van a conferir las características y especificidad que la diferencian de otra leche de mamíferos. Hace que el alimento sea más seguro, completo y asegure un crecimiento y un desarrollo óptimo del recién nacido. Va a contener nutrientes que son de alta calidad y que se van a modificar de forma dinámica en las diferentes necesidades del niño. La leche del día no es igual que la leche de la noche. La leche de un niño sano no es igual que la leche de un niño enfermo. La producción de la leche va a ir cambiando. Por eso es que es importante que la lactancia no sea interrumpida ni en el día ni en la noche. Si bien es bastante cansado dar de lactar en la noche, esta leche es distinta a la del día. En la noche tiene ciertos factores que van a hacer que el bebé pueda dormir de forma más tranquila. Pareciera que la leche del día sea igual que la de la noche, pero no lo es, ¿ya? Por eso no podemos decirle, no, haz que duerma toda la noche, o yo tengo la receta mágica para que tu bebé duerma toda la noche y no le des de lactar. No, en un recién nacido yo tengo que darle de lactar continuo y seguido, ¿ya? Aparte, también se ha demostrado que la leche cuando un recién nacido está enfermo es de una coloración muy distinta a la de un recién nacido que está sano. ¿Por qué? Porque va a tener ciertos anticuerpos necesarios para que este bebé se pueda recuperar más rápido. Tiene 3 etapas: el calostro, la leche de transición y la leche madura. Como vemos, la etapa del calostro es una leche más amarillenta, más espesa, por así decirlo, y cuando vemos la leche madura ya es un poco más líquida, es un poco más blanquecina. Pasan por 3 etapas. La primera, que es el calostro, que dura aproximadamente 1 a 2 días. Luego tenemos la leche de transición y luego tenemos la leche madura. En la leche madura tenemos la leche de inicio, que es la que empieza a lactar el recién nacido. Luego tenemos la leche intermedia y luego para finalizar con la leche final. Estos tipos de leche, es decir, del inicio al final, no son iguales. Tienen ciertas peculiaridades que cambian entre una a otra, entre los componentes de proteína y entre los componentes de grasa. Entonces, empezamos con el calostro. Como vemos, el calostro suele tener menos cantidad. ¿Por qué? Porque el recién nacido, el primer día de nacido, su requerimiento es menor que en los días posteriores. El primer día necesitan, por ejemplo, de agua 70 por kilo. A los días siguientes van requiriendo 10 más 10 más 10 más 10. En el atérmino, en el pretérmino generalmente empezamos con requerimiento de agua de 80 cc por kilo. Entonces, si yo requiero 70 cc, la necesidad es poca. Se habla también que el tamaño del estómago en el primer día de nacido es de 5 cc, o sea, del tamaño de una uvita o más chiquito. Y conforme va a ir creciendo, a la semana más o menos va a tener la adquisición del tamaño de un huevo, o sea, va a ir creciendo este estómago. Por ello es que el requerimiento no es que yo diga, tiene poca leche, entonces no le va a poder dar. No. ¿Por qué? Porque el requerimiento del recién nacido del primer día es poco. Entonces el calostro es suficiente, solamente que es menos cantidad que en los días posteriores. El calostro tiene mayor cantidad de proteínas, de inmunoglobulinas, siendo la inmunoglobulina A la más importante, punto a tomar en cuenta. ¿Cuál es la inmunoglobulina más importante de la leche materna? Es la inmunoglobulina A. Luego tenemos la inmunoglobulina G, la M, ¿no? Ellos conllevan al 97% de la composición. Tiene menos cantidad de grasa, tiene menos cantidad de lactosa y menos cantidad de vitaminas liposolubles que comparado a la leche madura.
el pH es alcalino y los niveles de sodio y de zinc suelen ser altos. Transfieren una inmunidad pasiva por absorción intestinal de inmunoglobulinas y va a proteger contra infecciones y alergias. Tiene alto componente de linfocitos, tiene alto componente de lactoferrina que me va a ayudar para los procesos infecciosos en el recién nacido. Dentro de la composición yo hablo que la leche tiene agua, tiene carbohidratos, tiene grasa, tiene proteína y tiene otros componentes. Mayoritariamente el componente de la leche que es agua. Entonces, si yo tengo mi mayor componente de la leche, el agua, también han escuchado que en épocas de verano las abuelitas le dicen, dale agüita, pobrecito, se va a deshidratar. O dale un poquito de agüita pura, no importa, porque está con sed, ¿no? Entonces, ¿es necesario darles agua? No. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene su mayor composición agua. Entonces, la leche es suficiente para poder hidratar a este lactante que solamente está recibiendo leche materna. No es necesario darle infusiones en un lactante menor de 6 meses. No es necesario darle algún tipo de agua porque menores de 6 meses solamente damos leche materna, ¿ya? Entonces, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Hasta qué edad le puedo dar la leche? 2 años. 3. 2 años como mínimo, ¿ya? La OMS recomienda que la edad mínima de poder dar la leche materna es 2 años. Y después de los 2 años... Opcional. ¿De quién depende? ¿De quién depende después de los 2 años? Del niño. Del pediatra, del médico, de la enfermera, del bebé. Del papá. Del papá. El doctor va a decidir. ¿De quién depende, chicos? Del bebé, de la suegra. ¿De quién depende? ¿Saben ese término o no? Un punto extra. ¿Saben ese término o no? Del binomio oro, mamá e hijo. De ellos depende de que una lactancia continúe o no continúe. Es decir, que sea la mamá la que diga, sí, continúo con mi bebé dándole leche materna. ¿Por qué? Porque es una decisión de ella. Hasta los 2 años como mínimo, si esa mamá quiere seguir dándole leche, pues posiblemente haya leído de lactancia. Porque sabe que los componentes todavía siguen siendo importantes y está demostrado científicamente. Ahora, existen pues, ¿hay psicólogos o hay odontólogos? ¿Sí hay? ¿Quién? ¿Pero quién es el que se está escondiendo? Lo que pasa es que los psicólogos hoy en día hablan mucho del apego y hablan mucho de poder ya separar y hacer que el bebé ya no lacte, ¿no? A mí me ha pasado que he ido y me han dicho, ya, no debe lactar a su bebé cuando tenía 2, 3 años. Y yo les preguntaba, pero ¿cuál es el fundamento para que yo pueda dejar la leche? ¿No? ¿Cuál es lo que me menciona o cuál es tu evidencia, en pocas palabras? ¿No? Para poder saber por qué dejo yo la lactancia, porque no hay nada, si los beneficios son mayores, ¿por qué yo debo dejarlo? ¿No? Entonces, si nos podemos a discutir, hay que tener también sustento, no es lo que a mí me enseñaron, no, es lo que yo también he leído. Entonces, se habla mucho de este apego, ¿no? Aún no hay nada en específico porque yo he buscado, no hay nada, pero sí los odontólogos sí tienen por ahí ciertos fundamentos en lo que es la forma de la succión, con la forma de la dentadura, ¿no? Hablan mucho de lo que es ya... ¿Hay odontólogos? Hablan mucho de lo que es las caries, ¿no? Ahí sí hablan, hay también quienes hablan, ¿no?, del tema de la anemia, ¿no? Porque sí, es cierto, después la leche materna lo que menos tiene es hierro, ¿no? Eso sí es algo que sí se
se da en contra, pero por ello se puede aumentar los requerimientos de contenido de hierro en las carnes, ¿no? En el pescado. Pero sí existen ciertas contradicciones, ¿no? Hay gente que defiende la postura de la lactancia cuando va creciendo, o hay gente que va en contra. Pero hasta el momento, los 2 años como punto de corte. Si quieren continuar con la lactancia materna, es el binomio oro quien tiene que intervenir, que es la mamá-hija, en el cual definir sigo o no sigo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué edad? Depende de la mamá y del hijo. O si es que existen algunos otros factores que influyan de que ya no debería dar la lactancia. ¿Han tomado todos lactancia materna? Parece que no. No, ¿No parece? No parece. no, yo no he ¿Cómo dicho que no parece? No, ese fue su testimonio, yo no he dicho. No parece. Pero algunos de ustedes han lactado hasta grandecito, ¿no? Estoy hablando de 5 años, 4 años, no me ven a... Mi madre dice que sí, pero nunca me dijo hasta. Me dijo que sí tomé. No parece. Hasta los 5 te digo. No sé. Me dijo que sí tomé, pero nunca me dijo. Nunca me dijo cuándo. Le va a mensajear y le va a preguntar. Entonces, el componente mayoritario de la leche, ¿cuál es? El agua, ¿ya? Comprende el 87% de la leche humana. Todos los compuestos están disueltos o dispersos a nivel del agua. La leche humana va a proveer el 100% del agua que necesita este recién nacido. Por ello, no es necesario darles agüitas o tecitos o anís, ¿no? No es necesario, solamente es la leche materna. Entonces, lactancia materna exclusiva, ¿hasta qué edad vimos? 6 meses. 6 meses. A partir de los 6 meses, iniciamos la ablactancia o alimentación complementaria. ¿Qué pasa si una mamá no quiere dar de lactar pasado los 6 meses? ¿Qué tendría que hacer? Fórmula. Como mínimo hasta el año de edad, ¿ya? Como mínimo. Es decir, si una mamá de repente te dice, no quiero dar de lactar, me duele, no produzco, y no, se respeta. Le enseñas y le dices los beneficios, pero ya no quiere. Entonces, sí, señora, tiene que darle una fórmula maternizada como mínimo hasta el año de edad, ¿ya? Como mínimo hasta el año de edad. Hasta los 6 meses solamente hablamos de la tipo 1 y a partir de los 6 meses hablamos del tipo 2. O sea, las fórmulas tienen su nombre comercial, que no puedo hablar por conflicto de intereses, pero hablamos la 1 hasta los 6 meses y de los 6 meses hasta el año hablamos de la tipo 2. Existen también, por ejemplo, las Comfort, las Digest, las antiestreñimiento, las antirreflujo. También son las líneas especializadas de cada marca de leche, ¿ya? La industria es bastante grande de la fórmula. En la leche materna, por ejemplo, vemos que las proteínas son diferentes de las leche de vaca. En la leche materna vemos que la predominante es la alfa-lactoalbúmina. La lactoalbúmina en la leche de vaca no es tan predominante. Aquí predomina la caseína y la beta-lactoglobulina. Estas de aquí son las que son menos digeribles o menos toleradas. Por eso es que al bebé, cuando se le da fórmula, puede producir su cólico de gases, puede producir estreñimiento. ¿Por qué? Porque tiene proteínas que no son tan digeribles. Las que son más digeribles son la beta-caseína, que pertenece a la leche materna. La lisozima tiene una función inmunológica y la inmunoglobulina A con altos valores, a diferencia de que la leche de la vaca no lo tiene. La lactoferrina, por ejemplo, en la leche materna tiene un 26%, en cambio la lactoferrina en la leche de vaca solamente tiene trazas. La alfa-lactoalbúmina tiene un alto valor nutricional, tiene un alto valor antitumoral y va a modificar en el estómago un complejo llamado Hamlet.
Este de aquí se sugiere que esta podría ser la causante de la cual los niños o los bebés pueden tener menos riesgos de leucemia. Entonces está demostrado que el consumo de leche materna va a disminuir los procesos de neoplásicos de leucemia a futuro en los niños. La lactoferrina, que tiene mayor componente en la leche materna, es una proteína que se va a unir al hierro y va a producir el crecimiento a nivel del epitelio intestinal. Y tiene un efecto bactericida, que al retener el hierro es requerido por los patógenos. También altera la membrana de las células de las bacterias. Entonces, la lactoferrina, que tiene mayor componente en la leche materna, es bactericida. Por eso es que va a evitar los procesos infecciosos. Entonces, yo comparo mi leche humana y mi leche de vaca. Habíamos visto que la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbúmina es la mejor digerible. En cambio, la caseína es la que tiene más difícil de digerir. Miren el componente que tiene de alfa-lactoalbúmina. En cambio, en la leche de vaca no había alfa-lactoalbúmina, sino teníamos la beta-lactoglobulina, que es incluso alergizante. Alergizante más el 80% de caseína, que es difícil de digerir. En conclusión, la leche de vaca va a generar mayor dificultad en el recién nacido. En cambio, la leche humana tiene componentes como lactoferrina, inmunoglobulina, lisocimas, que son proteínas antiinfecciosas, va a tener la alfa-lactoalbúmina y también va a tener la caseína, ¿no? Pero en menos cantidad. Entonces, esto de aquí es una información sacada del Ministerio de Salud. Ahora, hablando de las inmunoglobulinas, habíamos visto que la más importante era la inmunoglobulina A. La concentración es mucho más alta a nivel del calostro, ¿ya? Y declina poco a poco, ¿ya? Es decir, mientras más va pasando el tiempo, esta inmunoglobulina A va a ir disminuyendo. La leche humana estimula activamente la respuesta inmune del infante y va a generar mejor respuesta a la vacunación. Por eso también se habla de la teta-analgesia, ¿no? La teta-analgesia se da cuando le van a colocar algo como una vacuna o una ampolla y se le da la leche materna inmediatamente o mientras se le está colocando la ampolla. La leche le va a producir que no genere tanto dolor esta ampolla o esta vacuna. Existe una semana de la lactancia materna. Cuando empezaron sus clases estábamos en la semana de la lactancia materna. En muchos hospitales se ha festejado la semana de la lactancia y la concientización. La presencia abundante de bifidobacterias en bebés con leche humana se asocia a una mejor respuesta a las vacunas oral y parenteral y a un timo más grande. Ahora, el contenido de lípidos. En el lípidos, el contenido de la grasa varía entre 3.5 a 4.5%. Los lípidos van a proveer el 50% de las calorías de la leche humana, provee ácidos grasos esenciales como por ejemplo vitaminas liposolubles y colesterol. La leche humana contiene lipasa, que mejora la digestión de las grasas en el lactante. A infantes alimentados artificialmente demuestran en cierta forma diferentes resultados en el neurodesarrollo y en lo cognitivo. Como por ejemplo, diferente composición del cerebro en infantes alimentados con leche humana, concentración reducida de ácido ciálico cerebral que van a conllevar a un potencial déficit de neurodesarrollo. Pobre organización del neurocomportamiento, menor desarrollo de maduración cerebral, pobre desarrollo observado desde los 6 meses a 16 meses, pobre desarrollo mental y desarrollo psicomotor a los 12 meses, menos maduración del sistema nervioso central al año de edad y menos desarrollo mental a los 18 meses. Ellos alimentados artificialmente, es decir, por una fórmula maternizada, comparado a los que sí usan leche materna. Los carbohidratos. El principal en la leche humana es la lactasa. ¿Y qué es la lactasa? Galactasa más glucosa. Con otros carbohidratos en pequeñas cantidades, por ejemplo los oligosacáridos, los monosacáridos y los péptidos y las proteínas unidas a carbohidratos. ¿Cuál es la concentración de la lactosa? 70 gramos sobre el litro.
La lactosa, ¿qué es lo que favorece? La colonización del intestino con una microflora que compite y va a excluir los patógenos. O sea, también me va a ayudar a eliminar los patógenos. El hierro, la concentración en la leche es alta, pero en los primeros días. Luego va a ir disminuyendo progresivamente. Por ello es que a los 4 meses de edad nosotros empezamos a dar la dosis profiláctica. En nuestro país los casos de anemia son bastante altos, es bastante prevalente nuestro grado de anemia. Por ello es que en el Perú y más en Lima Norte, hay casos en aumento de anemia. Entonces, por eso es que se da el hierro suplementario, el hierro en gotitas, a dosis de 2 miligramos a 3 miligramos kilo día en los 4 meses. Le podemos dar el hierro polimaltosado, que viene de 25 miligramos en 1 mililitro, o de 50 miligramos en 1 mililitro. Eso a partir de los 4 meses. 4, 5, 6 meses. A los 6 meses hacemos el dosaje de la hemoglobina para ver si mi lactante está o no está con anemia, e iniciamos también la alimentación complementaria, ¿ya? Entonces, ¿usamos un profilaxis de anemia? Sí, a los 4 meses de edad. La concentración en sangre va de 0.2 a 0.8 miligramos en el recién nacido al término. En el recién nacido al término, al nacer tiene reservas en el hígado, la hemoglobina, más el hierro de la leche humana es suficiente para cubrir su requerimiento los primeros 6 meses. La lactosa promueve la absorción de hierro. En bebés amamantados no sufren de microhemorragias en el intestino, como se ve en infantes que son alimentados con fórmula. Ahora, hemos visto embriología, anatomía, fisiología y los componentes. Ahora vamos a los beneficios. ¿Qué beneficios da la leche materna? Los beneficios de la leche materna actualmente están evidenciados científicamente, o sea, hay estudios que manifiestan sus beneficios. Tiene nutrientes y tiene factores protectores para el bebé, para la mamá, para el vínculo mamá-hijo, para la sociedad, y también genera menor costo, es decir, al Estado le conviene que una mamá pueda tener o estar dando leche materna. Ahora lo vamos a ver por qué. La leche materna protege al recién nacido de infecciones y mejora el desarrollo cognitivo. Estudios 1990, 1994, 1998, 2003, 2006, 2007. Todos ellos son estudios que manifiestan que la leche tiene protección tanto para procesos infecciosos como para el desarrollo cognitivo. ¿Qué beneficios me va a generar en el recién nacido? Va a tener menos infecciones. ¿Y qué infecciones vemos en el recién nacido? Sepsis, ¿no? Diarreas, neumonías, en el lactante, otitis. Mayor enterocolitis necrotizante. Mejor maduración del intestino, menor casos de broncodisplasia pulmonar, menor alergia, mejor desarrollo neurológico y menos grado de mortalidad o menos mortalidad. ¿Cuáles son los factores protectores en la leche materna? Las células que tenemos, los macrófagos, las células mastocíticas, los linfocitos, los NK, las inmunoglobulinas, la A generalmente, la G también, la lactoferrina, que es un elemento importantísimo, la lactoaderina, los oligosacáridos, las mucinas, la cacaseína, los gangliósidos, las lisosimas, la lactoperoxidasa, el bifidobacterio. Todos ellos son factores protectores de la leche materna, siendo el principal o uno de los principales la famosa lactoferrina. La lactoferrina tiene múltiples beneficios: antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiparasitario, anticáncer, antioxidante, ayuda para las vacunas, ¿no? Ayuda también para el sistema inmunológico. Entonces, la lactoferrina tiene un componente muy importante como factor protector en la lactancia materna. Está demostrado que genera
menos casos de sepsis neonatal, de procesos de infecciones por cándida, menos cuadros de enterocolitis necrotizante, menos casos de bronquiolitis, menos casos de retraso de neurodesarrollo, y es una incluso intervención segura. La promoción de la lactancia materna, las intervenciones en educación, en salud, deben de estar dirigidas a aumentar las tasas de lactancia y las prácticas adecuadas de la lactancia. Por ello, se debe seguir 3 componentes claves en las recomendaciones. 1. El inicio temprano de la lactancia materna, desde el contacto precoz. 2. Que se dé lactancia exclusiva hasta los 6 meses. 3. Continuar como mínimo la lactancia hasta los 2 años de edad. La promoción de la lactancia continúa siendo una intervención de gran impacto en la salud pública para disminuir la mortalidad global y promover mejor crecimiento y neurodesarrollo en niños. Ahora, ¿qué estudios tenemos en el Acta Pediátrica en el año 2015? Un metaanálisis de lactancia materna e inteligencia, que los mecanismos, el efecto de los ácidos grasos de cadena larga y la mayor concentración de estos ácidos grasos están asociados a mayor grado de inteligencia en los niños a futuro. En el año 2011 se hizo un estudio en 1.218 niños hasta 9 años, en el cual se encontró que la lactancia materna tenía significativamente asociado con puntajes cognitivos, desarrollo visual y verbal más altos que los comparados que no habían recibido lactancia materna. Con duración mayor también, es decir, mejores puntajes, madres más educadas y mayor apego y factores socioeconómicos que me generaba el uso de la lactancia. ¿Cuáles son los beneficios a corto plazo? Mejor nutrición, desarrollo, mejor apego, menos abandono, menos maltrato infantil, menos riesgo de muerte súbita. A largo plazo, ¿qué disminuye? Cáncer infantil, obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes y las otras enfermedades inmunológicas. ¿Y qué beneficios me va a dar para la mamá? Menos riesgo de hemorragia o menos riesgo de anemia posparto, mejor autoestima, ¿no? La mamá que está dando de lactar en cierta forma está un poco más tranquila, menos trabajo, ¿no? Incluso cuando ya está lista para trabajar puede formar su banquito de leche, ¿no? Porque ya tiene una producción adecuada, menos riesgo comprobado de cáncer de mama, cáncer de ovario, más rápida recuperación del peso asociado al preembarazo, beneficios en general para la familia, te genera una mejor relación psicoafectiva, una mayor economía. ¿Cuánto está una leche? Entre 60 soles, la más barata, hasta 120 soles. ¿Y cuánto consume un recién nacido? Más o menos una lata a la semana aproximadamente. Entonces, ¿cuánto de dinero va a gastar esta familia? Regular, si solamente le da forma. ¿Y si le da solo lactancia materna? Nada. No necesita chupones, no necesita biberones, no necesita latas, no necesita gotas para el dolor de estómago, no va a necesitar nada de ello. Por ello es que va a generar menos costos. Espaciamiento de los nacimientos se usa también como un método anticonceptivo, ¿no? No es 100% recomendable, no vayan a usar y de ahí me digan que fui la culpable de su segundo hijo. Beneficios para la sociedad: menos costo, reduce las desigualdades, menos energía usada, ¿no? Menos contaminación. Hoy en día que hablamos de amigos de la naturaleza, la leche materna no va a producir ningún tipo de residuo comparado a la fórmula que va a producirse, va a necesitar su lata, su tapita, todos sus insumos que va a generar contaminación, ¿no? Entonces la leche materna es ecológica, se va a evitar el uso de 15 de cada día, ¿no? Menos daño a la tierra, a la capa de ozono, y va a optimizar un mejor desarrollo en el ser humano. Ahora, hablando de estudios, que hubo un estudio en el 2010 en el Pediatrics, donde se manifestó que la enterocolitis necrotizante, la otitis media, la gastroenteritis y la hospitalización por iras bajas,
la dermatitis, el síndrome de muerte súbita fueron causas frecuentes en mortalidad en niños, siendo como resultado que el 90% de las familias en Estados Unidos, si cumplieran con lactancia materna hasta los 6 meses, se ahorraría 13 billones de dólares. En conclusiones, las estrategias para incrementar la lactancia materna y mayor duración de la lactancia serían costo efectivas. ¿Y qué es lo que yo tengo que enseñarle a la mamá? ¿Cuál es mi función? Después de haber aprendido mi clase de lactancia materna y haber concientizado que la lactancia es mejor que la fórmula, yo ya sé que mi principal mecanismo es la succión, ¿cierto? Para la producción es la succión. Claro, la producción es por la prolactina, pero se va a producir mediante la succión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Que mi bebito esté prendido bien. ¿Y cuál es el agarre correcto? La nariz pegada al pecho, la boca bien abierta, labios revertidos, miren, labios revertidos como un pescadito. Coge toda la areola y la cabeza está a la altura del pecho. No duele, no se oyen chasquidos, el pezón no sale deformado. Esta es una buena técnica de agarre. La cabeza está y el cuerpo están en línea recta, la cara mira hacia el pecho, la madre y el bebé están muy juntos. ¿Cuál de los dos está lactando bien? La derecha. Este, ¿cierto? Los labios están evertidos y están cogiendo toda la areola. Aquí el bebito ya posiblemente, como vemos la imagen, ya está dormidito y por eso ya está solo cogiendo, ya despegándose. Pero es una buena imagen para decir que es una mala técnica de agarre. La muerte de bebés estimadas en tiempos de COVID, cuando se vivió en primer momento lo que es el COVID, se separaba a la mamá del recién nacido. Se separaba en ambientes separados, ¿no? Y no se le dejaba dar la lactancia, incluso en algún momento se suspendió. Con base en la transmisión entre contactos domésticos, las muertes de bebé estimadas en países de ingresos bajos y medianos debido a la COVID podrían ascender a entre 1.800 a 2.800 si las madres afectadas amamantan. Por el contrario, si las mamás con infección por COVID fueran separadas de sus bebés o no amamantaran, las muertes de los bebés se oscilarían entre 134.000 a 273.000. Entonces, las muertes de bebés separados de las mamás y que no son amamantados serían 60 veces más frecuentes que las posibles muertes si hubiera por contagio. En conclusión, una mamá que tiene COVID, en ese momento se sospechaba y decía, no, porque puede morirse su recién nacido si le contagia. No, más le va a ocasionar mortalidad no darle de lactar que darle de lactar. Eso es lo que quiere decir la diapositiva, porque en ese momento pues se separaba la mamá del recién nacido. Hoy en día sabemos pues que no pasa ello, ¿no? Entonces, esta fue una de los afiches que ya no le he sacado, porque estas clases fueron justo en épocas del siguiente a lo que era la pandemia, en el cual se mencionaba, ¿deberá de seguir la lactancia materna durante la pandemia? Sí, ¿por qué? Porque la leche materna contiene anticuerpos beneficiosos para mantener a los bebés sanos y protegidos de muchas infecciones. Incluso se preguntó también si las mamás deberían de recibir la vacuna si están amamantando. Y sí, ¿por qué? Porque las vacunas contra la COVID se recomiendan para personas sanas e incluso están amamantando. Actualmente ya sabemos que hay estudios, ¿no? Que está recién nacido con anticuerpos para COVID. Mamás que han recibido las vacunas, estos recién nacidos ya nacen con los anticuerpos. ¿Y en qué momento se separaba a la mamá del recién nacido? Solamente en el caso que la mamá estuviera en UCI, ¿no? Pero si por ejemplo está hospitalizada, se puede extraer y darle la leche materna, ¿no? Solamente en el caso que esté grave, ahí sí se recurría, según la norma, a tener leche donada incluso, ¿no? No se iba de frente a lo que era la fórmula maternizada. En nuestro país sí usamos, ¿no?, de frente la fórmula maternizada, pero en otros países se recomendaba que podría ser mediante la donación de leche.
Entonces, la lactancia materna o amamantar es bueno para el bebé, para la mamá y para la sociedad. No sé si tienen alguna duda de leche materna, de lactancia. ¿Para cuánto tiempo puede estar en la refrigeradora lo que se almacena? La leche materna, si es que nosotros queremos hacer un banco de leche, tenemos que tener en cuenta el lugar donde lo vamos a almacenar. Usualmente, discúlpenme que me extienda un poco para explicarles, pero usualmente lo que usamos es estos frascos de plástico que sean libres de PVA o usamos las bolsitas o usamos los frascos de vidrio. Si yo lo quiero mantener, esta leche, si yo quiero hacer mi banquito, yo lo puedo mantener en el medio ambiente 4 horas. Es decir, me extraigo la leche y tengo hasta 4 horas para guardar esta leche en el medio ambiente. La pregunta de su compañera, de su compañero, perdóname, en la refrigeradora me dijiste, ¿cierto? Si estamos hablando de la refrigeradora, tenemos que preguntar en qué parte de la refrigeradora. Abajo. Si hablamos de abajo, es decir, en la puerta que se abre y que se cierra, porque sabemos de que la refrigeradora está en abre y cierra, es 4 días. Si hablamos en la parte de arriba, que es la congeladora, estamos hablando de 4 semanas. Si hablamos de una congeladora, estas industriales puede durar hasta 4 meses. ¿Ya? Entonces, por ello es que hay que saber, cuando una persona va a hacer su banco de leche, poder orientarlo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el tema de leche, la lactancia materna es un mundo, porque tenemos que saber hasta cuánto es la duración, cómo lo vuelvo a calentar, ¿no? Incluso aquí no hemos visto técnicas, ¿no? Porque también existen técnicas de amamantamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen frenillo corto? ¿Qué pasa cuando la mamá tiene pezón invertido, ¿no? Hemos hablado en sí, pero en realidad leche materna, lactancia, existen cursos especializados y avanzados donde hablan bastante del tema de lactancia, que bueno, si están interesados, pues no tengo problemas en pasarles información para que puedan estudiar y puedan saber un poco más quienes te quieran dedicar al tema. Si no tienen alguna duda, entonces podemos tener un break.